88.1 de Radio Centro desde Radio Centro. Muy buen día tenga usted, querido público que nos escucha en este su programa Historia en 25, donde le narramos hechos históricos en 25 minutos o menos. Me presento, soy Iván Mixteca Tlachi y les presentamos una emisión más a la que titulamos Ocaso y Amanecer. Y hoy hablaremos de las etapas de la Segunda Guerra Mundial y el papel que desempeñaron los países de África, América y Asia en el conflicto. En esta ocasión me acompañan mis compañeras Mariana Coyalcoautle. Hola, ¿qué tal? Rosa María Vázquez Domingo. Buenas tardes, encantada de estar una vez más aquí. Azucena Belén Coyold. Hola. Y nuestra invitada especial de esta ocasión, mi compañera Jacqueline Cocuautle, la cual está un poco más relacionada con el tema que relataremos. Y bueno, comenzamos. Empezamos dando un poco de contexto previo a la Segunda Guerra Mundial. Todo inicia en 1919 con la firma del Tratado de Versalles, en el cual se pone fin a todos los conflictos provocados por la Primera Guerra Mundial, y en este mismo se castiga a Alemania, en el cual se le quita territorio y se le compromete a pagar todos los daños ocasionados, dejando un gran resentimiento en el orgullo alemán. En este mismo año Hitler ingresa al Partido Obrero Alemán, llegando a ser líder y elaborar un programa en el cual se introduce el nacionalismo y racismo. En 1929 inicia la Gran Depresión, una gran crisis económica iniciada en Estados Unidos y que se extendió en todo el mundo desde finales de los 20 hasta finales de los años 30. Llegó a causar tasas de desempleo de hasta 30% en países como Alemania y Estados Unidos. En 1933, Hitler logra ser nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Debido a que Hitler es un gran orador y tiene mucho poder de convencimiento, hace que muchos alemanes tengan la esperanza de que él será un héroe para la nación. Para 1934, Hitler es nombrado Führer, máximo líder alemán. Sometió al ejército que deberían de serle fieles. Paralelo a esto, en Asia, Japón iniciaba una invasión a China en 1937, tomando como pretexto la desaparición de un soldado, mientras el ejército hacía maniobras en Pekín, acusando a China como el autor del secuestro. Japón logró controlar en pocas semanas el este y oeste de China. En mayo de 1939, Hitler y Mussolini, quien es líder de Italia, firman un pacto en el que acuerdan que si una guerra inicia, ambos se apoyarían. Acuerdo conocido como Pacto de Acero, y el cual Italia ignoró cuando Alemania invadió Polonia. Este mismo año, en agosto, Alemania y la URSS, quienes eran lideradas por Stalin, firman un tratado de no agresión, pacto que Alemania luego rompería. El 1 de septiembre de 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana en Polonia. Convencido de la pasividad de las democracias occidentales, con la política de apaciguamiento, Hitler ordenó la invasión de Polonia. No obstante, 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania nazi. Sin embargo, al periodo que va desde la ocupación de Polonia en septiembre de 1939 hasta la invasión alemana de Francia, Bélgica y los Países Bajos, el 10 de mayo de 1940 es conocido como la Guerra de Broma, debido a que durante ese medio año hubo inactividad bélica en la Europa occidental. Había incluso quien creía posible recomponer la paz, pero aquellos meses servirían para delimitar los campos enfrentados como la línea Maginot, la cual fue una muralla fortificada de defensa construida por Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia, después del fin de la Primera Guerra Mundial. Las tropas, aburridas, se dedicaron a la instrucción o la inspección de uñas y se entretenían como podían. Los oficiales británicos se mantenían en forma de caminatas tempranas. Los soldados franceses criaban conejos y ayudaban a preparar los campos y recoger las cosechas. En París o Londres, la vida parecía transcurrir como si no hubiera una guerra en Europa y circulaban rumores de lo más excéntrico, como que Hitler había importado 30.000 gorilas de Brasil para entrenarlos para que atacasen de inmediato la línea Maginot. Un periodista británico relata cómo era la situación de la línea Maginot durante la Guerra de Broma, en una crónica en la que escribe: "Me quedé en un puesto de observación de Rin y vi a los alemanes lavando ropa y jugando al fútbol y le dije al centinela, ¿por qué no les disparan? ¿Por qué no les dispara? No, dijo, se están portando bien. Ellos no nos disparan, ¿por qué vamos a dispararles?". Mientras tanto, Alemania empezaba una guerra relámpago, una táctica militar que implica un bombardeo inicial aéreo, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente.
Así pues, Alemania usa esta táctica de manera exitosa en contra de Polonia, atacada en septiembre de 1939, Dinamarca, abril de 1940, Noruega de abril de 1940, Bélgica, mayo de 1940, los Países Bajos, Francia, mayo de 1940, y Alemania no derrotó a Gran Bretaña, y ante el fracaso los alemanes cambiaron objetivo y ocuparon Grecia y Yugoslavia para ayudar a las tropas de Mussolini que luchaban en aquella región. Por su parte, tropas italianas penetraron en Grecia el 28 de octubre de 1940 en una desastrosa campaña que obligó a Hitler a intervenir a favor de los italianos y ampliar la guerra a Yugoslavia. Hasta este momento, las ofensivas alemanas habían sido rápidas, localizadas y de profundidad, lo que les había permitido obtener triunfos, ya que sus líneas de abastecimiento funcionaban bien en la comunicada y pequeña Europa continental. Su fuerza aérea y artillería mecanizada funcionaban bien contra otros países industriales que no habían modernizado sus fuerzas armadas y seguían pensando en estrategias que habían dejado de funcionar. El ejército fascista italiano, que había sido incapaz de ocupar los Balcanes, incluso con la entrada en la guerra de Hungría, Rumania y Bulgaria en el bando nazifascista, decidió emprender una aventura. Había reclutado unos 200,000 soldados, por lo que lanzó en agosto de 1940 una operación de conquista de la Somalia francesa y británica. En respuesta, Gran Bretaña reunió unos 75,000 soldados en Kenia y 28,000 en Sudán y atacó desde el noreste y del sur de Etiopía, logrando derrotar a los ejércitos fascistas en abril de 1941. Estas derrotas no desanimaron a Mussolini, que empezó a preparar una campaña contra la colonia británica de Egipto por el control del canal de Suez. Así, el ejército italiano partió de sus posiciones en Libia, atacó las tropas británicas y de la comunidad británica en Egipto. Siendo derrotado nuevamente, Alemania acudió en su auxilio con un ejército expedicionario, el cuerpo africano del general Erwin Rommel, que libró importantes batallas en el desierto del norte de África. Hasta este punto, había enfrentamientos en dos bloques importantes, el de los países del eje, conformado por Alemania e Italia, y el de los aliados, conformado por Francia e Inglaterra. Pero estos bloques irían sumando países a sus filas debido a las invasiones que iban haciendo a lo largo de la guerra. Como bien mencionas, es hasta aquí cuando se da el inicio de la segunda fase de la guerra, en la que adquiere una dimensión mundial, pues se unen al conflicto la URSS, Japón y Estados Unidos, pero esto lo veremos después de un corte. Ven a la Colchoniza de Liverpool y aprovecha juego de box y colchón desde 6,999 pesos y hasta 15 meses sin intereses en modelos seleccionados de marcas como Sealy, Spring Air, América, Therapeutic y Restonic. Del 3 al 26 de agosto. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida. La Expo Pisos está en Home Depot, con la mejor calidad de pisos, muros, mallas y tablones cerámicos. Por ejemplo, el tablón cerámico Heritage Café de 18 por 50 centímetros, de 209 al precio aún más bajo de 179 pesos el metro cuadrado. Confía en nuestra garantía de precios. Home Depot, haz más, ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta agosto 15. 88.1 de Radio Centro desde Radio Centro. Continuando con el tema, hablábamos de la segunda fase de esta guerra. En esta fase, cuando se desarrolla la confrontación bélica en tres frentes. En Rusia, por la invasión alemana en este país. En el Océano Pacífico, donde se enfrentan Japón y Estados Unidos. En el norte de África, Italia, Francia y Bélgica, con el enfrentamiento entre italianos y alemanes contra británicos y norteamericanos. Pero pongamos el contexto de cómo el conflicto adquiere un nivel mundial. Aunque no tenía el deseo de llevar una guerra en dos frentes, Hitler consideró que la Gran Bretaña seguía en la guerra porque esperaba el apoyo de la Unión Soviética. Esto lo motivó, junto con su necesidad de obtener recursos de la región norte del Mar Negro, petróleo, carbón y otros minerales, a romper el pacto germano-soviético de 1939 y desarrollar su plan Barbarroja. El 22 de junio de 1941, los alemanes invadieron la URSS porque necesitaban adjudicarse las reservas petrolíferas y de materias primas del Mar Negro. La ofensiva se dirigió en dos columnas, una hacia Moscú y Leningrado y la otra hacia Stalingrado y Bielorrusia.
A pesar de los importantes avances logrados en el verano, que les permitió llegar a 35 kilómetros de Moscú y cercar Leningrado y Stalingrado, el alargamiento desmesurado de las líneas de aprovisionamiento, el crudo invierno ruso, la resiliencia de la población civil, la reestructuración completa del Ejército Rojo y la negativa japonesa de atacar a los soviéticos hicieron que la campaña sobre Moscú y Leningrado se detuviera y se hicieran planes para reiniciar hostilidades hasta el verano. Mientras se continuaba con lo que se consideró el flanco más débil de los soviéticos, la zona de Stalingrado, por la importancia de sus yacimientos petrolíferos para su maquinaria de guerra y evitar depender de su nuevo aliado, Rumania. Pero finalmente esta campaña conduciría al cerco y rendición de la mitad de su ejército del este. Esto cambió el curso total de la guerra, ya que a partir de este momento los nazifascistas iniciarían una retirada continua hasta Roma y Berlín. Mientras tanto, a finales de 1941, los japoneses atacaron, por sorpresa y sin previa declaración bélica, a la flota norteamericana del Pacífico anclada en Hawái, en la bahía de Pearl Harbor. Su plan consistía en hundir la flota y dejar a los norteamericanos sin capacidad para participar en una guerra marítima, por lo que podían expandir sus dominios sobre todo el Pacífico y convertir a las antiguas colonias europeas en proveedores de materias primas y vasallos suyos. El ejército japonés ocupó las posesiones francesas, británicas y americanas de Asia del Sur, como Indochina, Hong Kong, Singapur y las Filipinas. El ataque a Pearl Harbor destruyó 13 buques de guerra y 188 aeronaves y mató a 2.403 militares y 68 ciudadanos estadounidenses. Este acontecimiento inesperado tuvo un impacto psicológico muy fuerte en los Estados Unidos y generó una declaración de guerra en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Hitler declaró la guerra a los norteamericanos y estos decidieron salir de su aislamiento internacional y entrar en la guerra. Así se generó un crecimiento económico sin igual desde los oscuros días de la Gran Depresión. Estados Unidos solicitó el apoyo latinoamericano, el cual se veía un tanto obligado a proporcionar su ayuda, por lo que pronto toda Latinoamérica estaba involucrado en el bloque de aliados, aunque su participación fue más en materia prima que en apoyo bélico. La nueva guerra naval se pelearía con portaaviones, un aeropuerto flotante que trasladaba las bombas y torpedos a cientos de kilómetros de distancia. Para su desgracia o gracias a los sistemas de espionaje de Estados Unidos, los barcos norteamericanos habían salido de maniobras y no fueron afectados por el ataque. Meses después, en las batallas navales de Mar de Coral y Midway, del 4 al 7 de junio de 1942. Al enfrentar los japoneses a estos buques, perderían todos sus respectivos portaaviones y su capacidad bélica naval, por lo que la nueva estrategia norteamericana consistiría ahora en lanzar desembarcos sobre los territorios insulares que habían invadido los nipones en el Pacífico. Ya en esta etapa, los bloques que se enfrentan se conforman de la siguiente forma. En las potencias del eje se encuentran Alemania, Italia, Japón, Hungría, Eslovaquia, Croacia, Finlandia, Rumania y Bulgaria. Del lado de los aliados se encuentra Inglaterra, Estados Unidos, Francia, la URSS, China, América Latina, Holanda y Bélgica. Vamos a un corte y al regresar nuestra invitada nos relatará la tercera y última fase del conflicto armado. Regresamos. El Auditorio Nacional y Grupo Radio Centro presentan una nueva función del aclamado espectáculo Despertares, con la máxima figura de la danza, el mexicano Isaac Hernández, y lo mejor del ballet mundial. Domingo 26 de agosto, 13 horas. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Solo grandes experiencias. Aprovecha hasta 18 mensualidades sin intereses, más 20% de descuento o hasta 50% de descuento directo en electrónica y fotografía. Te esperamos. 88.1 de Radio Centro desde Radio Centro. Ya estamos de vuelta en su programa Historia en 25. Ahora nuestra invitada nos hablará de la tercera fase de la Segunda Guerra Mundial. La participación de Estados Unidos cambió el rumbo de la Segunda Guerra. Combinó con los británicos y especialmente con los comunistas, dejaron a un lado sus diferencias políticas para formar una gran alianza militar y lograr la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón.
Para el 11 de noviembre de 1942, los Estados Unidos desembarcaron en Marruecos, en el norte de África, para atacar a las fuerzas nazifascistas en dos frentes, con lo que su derrota fue catastrófica. A partir de estas posiciones se planteó el primer ataque al continente europeo en 1943 con el desembarco de los aliados en la isla de Sicilia y posteriormente de Italia continental. Mientras tanto, Hitler ordenó al ejército oriental de los nazis tomar a toda costa Stalingrado. Fue una de las batallas más duras y decisivas de la guerra. Entre noviembre de 1942 y el 2 de febrero de 1943, los soviéticos iniciaron un contraataque, rodeando a los alemanes y cortaron sus suministros en un ambiente invernal durísimo. A partir de entonces, el Ejército Rojo inició el avance hacia Berlín, y así abrieron con muchos esfuerzos el camino para las potencias occidentales. Los aliados cruzaron el Mediterráneo para invadir a Italia en septiembre de 1943. El rey de Italia expulsó a Mussolini de su cargo, lo mandó arrestar y ordenó la formación de un nuevo gobierno. Poco después, los alemanes liberaron a Mussolini y alzaron una defensa tenaz en la región montañosa de Roma, hasta el 4 de julio de 1944, que la capital cayera en manos de los aliados. Desde Gran Bretaña se abrió un frente occidental el 6 de julio de 1944, día D. Las fuerzas aliadas bajo el mando del general Dietrich Eisenhower desembarcaron en las playas de Normandía, lo que se conoce como la invasión naval más grande de la historia. A pesar de la dura resistencia de los alemanes, los aliados entraron en abril de 1945 en Alemania. Desencadenaron furiosos ataques aéreos sobre la población civil y alemana, con objetivos estratégicos como medios de transporte, fábricas de combustible y objetivos militares. El frente occidental, el avance de los ejércitos soviéticos, decidió el final de la resistencia alemana. Los soviéticos cercaron Berlín, que cayó el 2 de mayo. Hitler y sus más cercanos colaboradores se suicidaron antes de la caída de la capital del Reich. El 8 de mayo se rinde lo que queda del ejército alemán, incluyendo una gran cantidad de menores de edad, casi niños, y de esta forma concluye la guerra en Europa. En apenas 6 meses los Estados Unidos pudo detener las conquistas niponas en el Pacífico. A finales de 1944 se había reconquistado las Filipinas, al tiempo que los británicos habían recuperado grandes partes de Asia del Sur y otras tropas aliadas avanzaron a través de China. Estos habían previsto invadir a Japón a finales de 1945. El almirante japonés Kazusuki aprovechó esta situación para solucionar la medición soviética con una visita a una capitulación honorosa. Sin embargo, los representantes de Estados Unidos, la Unión Soviética y la Gran Bretaña respondieron desde un Potsdam con un ultimátum que exigía al Japón la rendición sin condiciones. Tokio rechazó el ultimátum. Ante ello, el presidente Truman decidió recurrir a la bomba atómica fabricada en Estados Unidos y experimentada el 16 de julio de 1945. Esta decisión, motivada preferentemente por razones estratégicas, implicaba una intención política más sutil. La bomba atómica no solo doblegaría la resistencia japonesa, permitiendo a los norteamericanos ahorrar hombres y medios, sino que también serviría para hacer más precavido a Stanley a sus pretensiones. A pesar de que no había una unanimidad de criterios acerca del empleo de la bomba atómica en el Estado Mayor estadounidense, el 6 de agosto se lanzó la primera sobre Hiroshima, que quedó arrasada. 2 días después, la URSS declaró la guerra a Japón y el Ejército Rojo penetró en Manchuria y en Corea. El 9 de agosto fue arrojada otra bomba atómica sobre Nagasaki, y al día siguiente Tokio comunicó sus propósitos de rendición, que se firmó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. La bomba atómica destruyó por completo unos 13 kilómetros cuadrados de la ciudad de Hiroshima. La explosión mató entre 70 y 100.000 personas y varios murieron a consecuencias de las lesiones y la radioactividad. La bomba arrojada sobre Nagasaki tuvo efectos similares y así dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Antes de irnos al corte, quisiera que respondieras, ¿qué opinión tienes al respecto del uso de las bombas atómicas? ¿Fue bueno o malo? Evidentemente fue algo terrible, pero es algo difícil de responder. Sí fue bueno que se denotara, pues gracias a eso se dio fin a la Segunda Guerra Mundial y así se evitó más tiempo de enfrentamiento y por lo tanto más muertes y pérdidas económicas.
pero también implicó la estrategia de miles de muertes de personas que sufrieron ante la radiación y el daño en la salud de los sobrevivientes de las generaciones posteriores. Si lo ves de una forma, podemos decir que fue algo malo por el simple hecho de los estragos que ocasionó, pero si lo ves desde otra perspectiva, probablemente dirás que fue lo mejor. Aunque claro, están los responsables detrás de dar una orden de su denotación. Estaban más preocupados por temas políticos que por salvaguardar la vida de sus soldados. Vamos a un corte y volvemos. Experimenta la música de Harry Potter interpretada por una orquesta sinfónica en vivo mientras la película es proyectada en una pantalla gigante. Harry Potter y el prisionero de Azkaban en concierto, 25 de noviembre a las 17:30 horas. El Auditorio Nacional y Grupo Radio Centro invitan. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Los 80 están aquí. 80s Weekend de Universal 88.1. Ya estamos de regreso. Y antes de dar conclusiones, quisiera hacerle otra pregunta a nuestra invitada. Como usted sabrá, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial hubieron múltiples consecuencias alrededor del mundo, como lo son el fin de los regímenes totalitarios, el surgimiento de Estados Unidos y de la URSS como potencias, la independencia de muchos países africanos, la destrucción de ciudades y la muerte de alrededor de 60 millones de personas. Y es en estos dos últimos puntos en la que las naciones se apoyan para crear la Organización de las Naciones Unidas en 1945, para evitar posibles conflictos internacionales que pudieran volver a suceder y para salvaguardar la paz. Pero, ¿usted qué opina de la ONU? ¿Realmente ha habido un cambio tras su creación? Evidentemente, como tú lo mencionas, hubo múltiples consecuencias tras la guerra. Una de las más importantes fue la muerte, pero hay que recalcar que no solo hubo muerte en el campo de batalla. También hay que recordar que durante esta época se vivió un genocidio y una discriminación masiva hacia los judíos por parte de los regímenes fascistas, ya que se les consideraba inferiores, y es entonces que la población judía se ve sometida en campos de concentración, haciendo trabajos forzados, esperando su inevitable muerte. Fue un exterminio enorme y supone una razón para fundar la ONU, teniendo como propósito principal mantener la paz y la seguridad internacionales y proteger los derechos humanos. Esto por sí solo supone un avance, pues es una organización que trata de evitar conflictos tan atroces como los que hubo previos a su creación, incluyendo en sus propósitos el evitar genocidios por cualquier razón. Gracias a ello también se fundaron otras organizaciones apegadas a la ONU, encargadas de otros asuntos internacionales, como lo son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o la Organización Internacional del Trabajo. Y si bien algunos de los problemas se han resuelto y algunos enfrentamientos se han evitado, lo cierto es que también hay que recalcar que ha vuelto a suceder enfrentamientos y genocidios catastróficos, como en el Sudán o en la etnia Hutu en Runda, eventos que en el papel de la ONU fue prácticamente nulo, quedando como una organización obsoleta e imponente de poder hacer realmente algo ante las problemáticas internacionales, y así probablemente seguirá, pues la ONU no es totalmente autónoma, pues es financiada por medios ligados a países que inevitablemente ejercen influencia a su favor. Y bueno, ¿qué si la ONU ha servido de algo? Pues sí, pero hasta cierto punto los problemas hacia los derechos humanos siguen vigentes y probablemente sigan así hasta que los gobiernos vean más allá de su beneficio propio. Es más, cuando la gente deje de ser egoísta y vean más por un bien común. Y esto solo se logra mediante los valores, algo que se ha repetido miles de veces hasta el cansancio y que sin embargo no se ha podido llevar a cabo. Muy buena reflexión. Quisiera preguntar si alguna de mis compañeras tiene algo más que agregar a esta conclusión. Pues como bien lo indica nuestra invitada, la sociedad solo será mejor cuando se apliquen verdaderamente los valores para mejorar nuestro entorno, y no pueden dejarse de un lado las malas conductas, porque muchas veces minimizamos los comportamientos desagradables pensando en que no son la gran cosa, pero hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial tuvo un origen similar. Tuvo que haber un individuo con el suficiente resentimiento y poder de palabra para convencer a otras personas de sus ideales extremistas y racistas, conformando grandes sectores que provocaron un genocidio enorme y que luchó egoístamente por hacer crecer a su nación sin importar los medios a los que tuviera que recurrir.
y provocó una guerra tan grande que se le salió de las manos. También hay que recalcar los intereses políticos de por medio, pues los países del eje buscan expandir su territorio y adueñarse de las materias primas de los lugares invadidos, para hacer crecer sus economías y su poder político y militar. Esto aunado al fuerte resentimiento que estas naciones sentían tras haber sido un tanto ignorados en el reparto territorial de África, ya que Alemania había sufrido drásticas y humillantes sanciones tras finalizar la Primera Guerra Mundial, haciendo de su lucha todo un orgullo para los alemanes. La guerra es un medio de destrucción muy poderoso, y eso se vio reflejado en las consecuencias monumentales que trajeron ambas guerras mundiales, reflejando lo peor del ser humano al desarrollar tanto su tecnología, pero no para fines de progreso, sino para provocar su propia extinción. Esto nos da mucho que pensar sobre la responsabilidad que tiene que asumir la ciencia para no llevar sus avances hacia fines incorrectos y no moverse mediante la influencia de unos cuantos. Aquí también radica la responsabilidad de la población hacia la búsqueda de una paz y tolerancia hacia las diferencias culturales. De lo contrario, seguiremos propiciando genocidios, como el ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. A ciencia cierta no podemos decir si la guerra es un bien o un mal, pero sí podemos decir que proviene de los peores males de la humanidad. La guerra se ha convertido en un antídoto ante los problemas del mundo, pero bien sabemos que los antídotos se vuelven vicios, y como todo vicio, la guerra lo consume todo. Es importante conocer la historia para no volver a repetirla, y sabiendo esto debemos mirar a nuestro alrededor para ver si estamos libres de violencia como suele presumirse. ¿Quién sabe? A lo mejor y la guerra sigue aquí. Bueno, y con esto damos por finalizado el programa. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañen en la próxima emisión de su programa Historia en 25. Agradezco la presencia de nuestra invitada y de mis compañeras. Este programa fue patrocinado por Librerías El Farol. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.